Vamos a continuar en esta semana con esta porción para culminar el capítulo 14 del libro de Samuel, ¿sí? Entonces imagínense cómo dice acá que para ganar esta batalla a los filisteos, la intervención del Shaddai, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó? Se manifestó trayendo pánico al campamento filisteo, haciendo que todo ese ejército de los filisteos, que no eran pocos, eran muchos, se acobarden. Y como la tierra tembló, ¿verdad? Dice que hubo gran consternación, todos comenzaron a huir. Miremos algo importante, cómo se manifiesta el Todopoderoso. A veces creemos que todas las veces se va a manifestar igual, pero aquí se manifiesta en contra de los enemigos de Israel. Y algo hermoso que me daba cuenta acá es que de la misma forma como los filisteos amedrentaron al pueblo de Israel en el capítulo anterior, ahora el Todopoderoso los amedrentó a ellos y ellos huyeron, ¿verdad? Se cambiaron los papeles. Y habíamos leído Jeremías 10:10, ¿verdad? Cuando dice que el Shaddai es el Elohim verdadero, es el Elohim viviente, el Rey eterno. Que eso no se nos olvide nunca. Y dice, cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Habíamos dicho, ¿qué tierra somos nosotros? Las naciones somos nosotros. Cuando el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones son pueblos. Nosotros formamos parte de esas naciones. Cuando el enojo, cuando la ira del Todopoderoso viene, no hay quien lo pueda soportar. Y dice que la tierra tembló, ¿verdad? Vamos al verso 16, vamos a ir rápidamente. Dice el verso 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y en deshecha. Los centinelas vieron y cómo los centinelas de Saúl. ¿Quiénes son los centinelas? En este tiempo aún hay centinelas, ¿verdad? Centinelas espirituales y también naturales. No creamos que solo los centinelas son de forma espiritual. Son los que están orando. Pero hay que orar con entendimiento. Yo hoy le pasaba a los Shomer y también le pasaba a algunos hermanos, ¿verdad? Lo que se está anunciando. ¿Qué se está anunciando? La visita de este hombre que lidera la iglesia satánica y tiene un recorrido por algunas naciones, ¿verdad? Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador. Bueno, tiene un recorrido. Entonces, ese es un movimiento. ¿Qué hacen los atalayas? Los atalayas también tienen que estar mirando cuál es el movimiento que se está dando en la tierra. Es decir, ¿qué está aconteciendo? Los atalayas no solamente es, yo soy atalaya de los muros y yo oro. Pero, ¿en qué dirección vamos a orar? ¿Cómo vamos a interceder? Entonces, hoy les pasaba esto, ¿por qué? Porque no nos podemos quedar quietos. Es cierto que el Todopoderoso dice que Él guarda a los justos, pero ¿y los que no están caminando en justicia qué? Y aquellos que están haciendo lo malo. Recuerde que cuando hay movimientos de esto, la tierra se contamina, ¿verdad? Y algo interesante que debemos de recordar los Shomer, que hemos venido mirando todo este desenlace que hubo cuando lo del mundial, el cantante que se identificaba con la cabra, ¿cómo hizo un recorrido? Es decir, ellos también recorren la tierra, porque el enemigo es un imitador del Todopoderoso. Mire que esto no es parte de la enseñanza, pero ya que nos toca tocar este tema, mirarlo. Ellos también recorren la tierra. Este hombre que se identifica con la cabra hizo todo un recorrido por muchas naciones. Ya sus seguidores quedaron preparados. Esas almas quedaron preparadas para que ahora que este hombre enviado de las tinieblas va a ir, ya está todo preparado, ¿verdad? Entonces es tremendo lo que acontece. Por eso no solamente es, sí, yo oro, pero también un centinela, ¿verdad? Un Shomer tiene que estar atento a los movimientos
¿Qué está aconteciendo en su país, en su ciudad? Por eso es que necesitamos estar en un ejad, porque quizás nosotros estamos en Colombia, usted está en otra nación, usted ve y escucha movimientos en otra nación que ya están siendo anunciados, entonces ahí es donde viene un engranaje. ¡Ey! Pone alerta con el, quizás no tiene un shofar, pero con su voz de shofar, alerta al otro centinela que está en otra nación, en otra ciudad. Yo no había visto eso, pero mi hermana Karin me lo compartió y comencé a investigar, a averiguar. Y así es. ¿Y sabe dónde está la iglesia satánica? Yo sé que hay muchas, pero aquí en Colombia hay una. Entonces, mire, qué tremendo que es. Porque no solamente es llamarnos de nombre. Ah, yo soy un profeta o los profetas. ¿Sí? Los atalayas, los centinelas, los vigías, los shomer están llamados para estar parados en los muros, ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, eso como una introducción de lo que acá dice que los centinelas de Saúl vieron la multitud de los filisteos que estaba turbada. Nosotros también tenemos que ser esos centinelas, tenemos que ser esos cuidadores, ¿verdad? De su ciudad. Porque aunque usted diga, nosotros no vamos a ver eso, a nosotros qué nos puede afectar, si ni mi familia ni yo vamos a ir a eso. No, es que no se trata de que usted vaya, es la afectación, lo que va a provocar en esa tierra el movimiento espiritual que se va a dar. Por eso es que tenemos que tener conocimiento. Y ser intercesor profético demanda también conocimiento. No es solamente como nos enseñaron, usted quiere orar, quiere ser parte de la oración, venga y ore. No, hay que orar con entendimiento, con conocimiento y con revelación. Porque cuando estamos en la intercesión, el Padre va a darnos la dirección y la guía, cómo debemos orar, cómo debemos de interceder. Amén. Bueno, esto no era parte de la enseñanza, pero es necesario que conozcamos. Yo veo acá personas de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, y todas estas naciones están involucradas en lo que se va a dar. Y aquí no tenemos que decir, no, yo soy de este ministerio, yo soy del ministerio acá. No, todos somos uno en nuestro Abba. Y no podemos mirar que a dónde yo estoy, no, sino mirar por nuestra nación, por las naciones. Por eso es que un intercesor profético, para que sea levantado como intercesor profético, le tiene que doler lo que está pasando en la nación y en las naciones, ¿sí? Entonces vemos acá que los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de los filisteos estaban turbados. Y dice que iban de un lugar a otro, huían. ¿Por qué? ¿Quién provocó el pánico? ¿Quién provocó esto de que ellos se turben? El Todopoderoso, el Shaddai, Él lo hizo. No fue porque allí estaba Jonathan o Saúl, no, fue la mano, el brazo, el poder del Todopoderoso. Podemos ver acá cómo nuestro Abacados hace justicia, defiende a su pueblo del enemigo y lo dispersa por diferentes direcciones. Corrían. Aquí se cumple la escritura de Torá, Deuteronomio 28:7. Dice, Yuhei Bajei hará que tus enemigos que se alzan contra ti sean derribados. Por un camino irán hacia ti, pero por 7 caminos huirán de ti. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Eso no es con gritar, con fuera y esto, no. Qué importante es que tengamos conocimiento. Y repito, no fue la mano de Saúl, no fue la mano de Jonathan, fue la mano del Todopoderoso dándole la victoria a su pueblo escogido. El verso 17 dice, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen ahora revista y miren quién se haya ido de los nuestros. Es tremendo. ¿Por qué Saúl da una instrucción
de pasar revista para ver quién faltaba. Porque como hubo una turbación, ¿verdad? Como hubo esa consternación en todo el campamento, dijo, pasen revista para ver quién no está, quién falta de los nuestros. A él no le preocupaba en ese momento del filisteo, era de los nuestros, dijo él. Pasen ahora, en este momento, revista, a ver quién se ha ido. Es tremendo. ¿Quién se ha ido? ¿Por qué? Porque él temía de que en el alboroto que hubo, alguien se haya ido. Alguien también corrió, ¿verdad? Entonces dice, pasaron revista y he aquí que faltaba Jonathan y su escudero, ¿verdad? Esta palabra, pasen revista, ¿se ha puesto usted a pensar, si dice pasen revista a ver quién se ha ido? ¿Se ha puesto usted a pensar que si en este ejército natural, y también debe de darse en este tiempo, en todo ejército, en todo escuadrón, ¿verdad? De un ejército, sea militar, naval, pasan una revista, cuentan, yo sé que lo cuentan, pasan revista, yo sé en la policía pasan revista, y en mi país yo me acuerdo cuando trabajaba cerquita del comando y en la mañanita pasaban revista. Usted se ha puesto a pensar que si en el ejército natural pasan revista, ¿será que el comandante en jefe, el Shaddai, no pasa revista en medio de su pueblo para ver si cada uno está en la posición donde fue colocado? Y les dejo esto como revelación de lo que el Padre me habló. Él pasa revista. A veces nosotros vemos y creemos que todo es a la ligera. No es así. Nuestro Abacados también pasa revista. Y este pasar revista, vamos a ver qué significa. Significa supervisar, visitar, reunir, custodiar, castigar, encomendar, guardar, inspeccionar o pasar lista, ¿verdad? Porque también en los comandos pasan lista con los apellidos, así lo he escuchado. Entonces imagínense que esto no se da solamente en lo natural, esto también se da en lo espiritual. Y voy a tocar unos pasajes de la Escritura donde habla de pasar revista. Pero pasar revista, como habla acá, vamos a verlo, en Éxodo, capítulo 20, verso 5, ¿verdad? Dice que el Todopoderoso visita. Recuerde que pasar revista también es visitar. Dice, y no te postrarás ante ellos ni los adorarás, haciendo mención a la idolatría. Pues yo soy Yuhei Bajei, tu Elohei, un Elohim celoso, que tiene presente o que visita el pecado de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Tomaba esta traducción porque en las traducciones pues siempre encontramos hasta la tercera o cuarta generación. Pero acá habla, dice, el pecado entre los padres, de los padres, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Dice que el Todopoderoso visita o castiga, ¿verdad? O pasa vista, revista en las generaciones. También en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, verso 12, también nos habla de visitar. Capítulo 10, verso 12, dice, cuando Adonai termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, él dirá, castigaré o pasaré visita, pasaré revista o visitaré. Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Ashur
y la arrogancia en sus ojos. Entonces mire que el Todopoderoso también pasa revista. Más adelante en Jeremías 23 también nos habla, ¿verdad? En este pasaje de Jeremías 23 habla de el remanente cuando vuelve, cuando va a volver el remanente. Mire lo que dice. Jeremías 23, 1 y 2. Les voy a leer en esta versión, nueva versión original. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma Yuhei-Bajei. Por eso dice Yuhei-Bajei, el Elohei de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos o de visitarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma Yuhei-Bajei. Entonces, podemos ver acá cómo el Todopoderoso pasa revista. Y Él pasa visita porque a veces decimos, ¿verdad? Y nos gusta tanto ese pasaje que hasta hay una canción de Zaqueo, ¿verdad? Desciende, Zaqueo, porque es necesario que hoy yo vaya o visite tu casa. Y nos gusta mucho ese pasaje. Y creemos que el Todopoderoso solo visita, ¿verdad?, para dar buenas nuevas. Pero resulta que el Todopoderoso también pasa revista o visita, ¿verdad?, para conocer nuestra posición en el reino. Pasa revista para saber si estamos haciendo lo que se nos encomendó. Usted se imagina en lo natural, un comandante deja a su soldado cuidando en un muro o cuidando en una garita tradicional, como se lo llama. Y resulta que llega, lo encuentra dormido. ¿Será que no recibe castigo? O llega y no lo encuentra en el puesto. ¿Será que no recibe castigo? Pues yo le digo que sí, porque yo he visto en lo natural que reciben un castigo. Y castigo a veces lo vemos para muerte. Castigo es para corrección. Eso es lo que nos enseñaron en la religión, que castigo era para morir. Pero resulta que castigo es el método que el Todopoderoso emplea para corregir a su pueblo. De otra forma, ¿cómo nos corrige? Él tiene que emplear un método. Y aunque para nosotros sea como duro escuchar la palabra, y a muchos no les gusta porque aún tienen la mentalidad religiosa, ay, pero solo hablan de castigo. Nunca hablan de algo bueno, sino de castigo. Pero es que castigo es corrección. Castigo es para alinear la voluntad del Todopoderoso a su pueblo. El castigo trae alineamiento, orden, corrección, y es necesario. Lo bueno de nuestro Abba es que Él siempre nos advierte antes de castigarnos. Él siempre nos advierte. Cuando estamos desapercibidos, cuando no queremos escuchar advertencia, allí sí vendrá el castigo, pero Él siempre va a advertir, ¿verdad? Y dice acá que faltaban dos, Jonatán y su escudero. ¿Recuerdan que ellos salieron primeritos? Ellos dijeron, vamos, salieron en sus emociones, nunca el rey los mandó, pero ellos se fueron. Y resulta que apenas aquí se da cuenta Saúl, porque pasaron lista, que faltaban dos. Usted se imagina que en este tiempo el Shaddai, el Todopoderoso, comience a pasar lista y diga, yo encomendé hacer esto a tal persona, aquello a tal persona, esta fue la posición de tal persona, y no lo encuentra en ese lugar. Porque se nos ha olvidado de eso. ¿Qué se nos ha encomendado hacer en el reino? ¿Qué se nos delegó? ¿Qué se nos entregó? Porque a veces creemos que
el Padre nos dice algo y quizás podemos, si me acuerdo, lo hago, y si me sobra tiempo, lo hago. Cuidado, Él también pasa revista, ¿verdad? Y dice el verso 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl, ¿verdad? El 18. Y Saúl dijo, trae el arca de Elohim, porque el arca de Elohim estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, ¿verdad? Saúl le da una instrucción al sacerdote, le dice, trae el arca. ¿Por qué? Porque faltaban dos. Saúl se preocupa, faltaba su hijo y el escudero, no estaban. Entonces dice, trae el arca, voy a consultar al Todopoderoso, porque faltaban dos personas. Pero también dice que como había alboroto en el campamento filisteo, ¿verdad? Saúl se detuvo de consultar. Dijo, detén tu mano, ya no lo traigas. Y no consultó. Pero resulta que en medio de todo eso, dice el verso 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vueltas contra su compañero, y había gran confusión. Es tremendo. Saúl iba a hacer algo, había dado una instrucción, pero como era tanto el alboroto, dijo, espera, vamos a ver qué es lo que pasa. Y van hacia el campamento filisteo, y resulta que dice que era tal la confusión que la espada de los filisteos se mataban entre ellos. La espada era encima de su compañero a causa de la confusión. ¿Quién provocó todo esto? La mano del Todopoderoso. Ni siquiera necesitaron pelear. El Padre provocó. Y Saúl reúne al ejército. Todos, ¿verdad?, avanzaron a la batalla. Pero acá no hubo necesidad de esfuerzo. No, porque ellos se estaban matando. Ellos, por la confusión que había, todo estaba el uno contra el otro, siendo de su propio ejército, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algo interesante. A veces nosotros queremos que el Todopoderoso gane una batalla en nuestras vidas como yo creo que debe de hacerse. Y no dejamos que el Padre haga como Él quiere hacer. Quizás estaban acostumbrados a avanzar y pelear, pero resulta que acá, con esto de la confusión, el pueblo no tuvo que hacer mayor cosa. Y esto me lleva a mí a ver el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 20, verso 15, no tengan miedo ni se acobarden. Qué importante es nuestra actitud ante el enemigo. ¿Sabe algo de lo que se aprovecha el enemigo? Es del miedo, del pánico. Y aquí en Crónicas nosotros podemos ver algo, ¿verdad?, que nos tiene que servir cuando estemos enfrentando una batalla, y permitir que el Todopoderoso haga como Él quiere hacer en medio de la batalla. Este libro de Crónicas a nosotros nos deja o nos enseña un triunfo. Aquí vemos un triunfo sobre Moab y Amón. No era uno, eran dos. Pero ¿qué tuvo que hacer? Aquí hubo un rey que se levantó a clamar. No se puso a llorar. ¿Le dieron malas noticias? Sí. ¿A quién? A Josafat, al rey. Y dice que le dicen, mira, un ejército muy grande viene contra ti. Es tremendo. Las palabras tienen tanta influencia en las personas para levantar
o para desanimar. Las palabras que vienen de alguien te levantan en emuná, en fe, o te derrotan. Depende tu actitud, cómo tomes y en quién has creído y en qué posición estás. A este rey Josafat le llevan una noticia y le dicen, mira, del otro lado del mar viene una gran multitud contra ti y de Siria también. Allí están. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él escucha este mensaje, Josafat tuvo temor. Eso dice la Escritura. Se llenó de miedo. Estoy leyendo segunda de Crónicas, capítulo 20. Se llenó de miedo. El verso 3 dice que se llenó de temor. Pero ¿sabe qué hizo Josafat? No se puso a llorar. Es la actitud de nosotros que determina cómo va a avanzar esa guerra. O te das por vencido solo con escuchar, no puedo, no hay, ya no avanzo, o te levantas a hacer lo que hizo Josafat. Josafat no lloró de miedo, se humilló, dice la Escritura, para consultar al Todopoderoso. Y él enseguida dijo a todos, vamos a ayunar. A todo Judá le dijo, vamos a ayunar. Y dice que todo Judá, ¿verdad?, se reunió, ¿sabe para qué? Para pedir socorro al Todopoderoso. Lo que no pasa en mucho pueblo creyente. Tiene una mala noticia del médico que le dicen, mira, tienes esta enfermedad, y la aceptan. Y se van a la casa a llorar. Llega una noticia a donde te desanima, a donde te hace perder la emuná. Pierdes las dracmas y se ponen a llorar y comienzan a contarle al uno al otro, mira, esto me pasa, esto. No, es que no hay dinero, no, es que... Y todo el entorno, todo el ambiente, ¿sabes qué se vuelve? Se vuelve tinieblas, se vuelve confusión, no ves salida. Qué importante es nuestra actitud cuando recibes una noticia que no es agradable o que no te beneficia. Este rey es tremendo, un gran líder. ¿Saben lo que hace? Voy a orar, me humillo delante del Todopoderoso, pero ustedes, todos vamos a ayunar y todos a una vamos a pedir socorro, porque escrito está, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Por eso dice el rey, todos vamos a reunirnos a pedir ayuda, porque conocía de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Shaddai, que hizo los cielos y la tierra. Pero si nosotros no buscamos el socorro, sino que nos echamos a llorar, ya decimos que todo está perdido, que no hay nada que hacer, que no hay solución. Su ambiente, su entorno, su atmósfera va a ser de un fracasado, de un derrotado. Y después le echan la culpa al diablo. Depende de cada uno de nosotros, nuestra actitud, cómo tomamos aquello que llega a nuestras vidas. Y dice que aún de todas las ciudades de Judá se unieron para pedir ayuda al Todopoderoso. Cuando estamos pasando una situación difícil, ¿a quién te unes? ¿Aquel que te da palabras de derrota o aquel que te da ayuda? Que te ayuda. Aquí fue una ayuda. ¿Y cómo? En oración, en ayuno, buscando la ayuda del Todopoderoso. El problema del creyente es que su ayuda no viene de los cielos, sino que está esperando la ayuda del que ve, del hombre. Y así no trabaja el Shaddai. El que hace eso aún no conoce al Padre. Por eso es que importante es que aprendamos a conocer al Padre, porque ahí vamos a recibir respuestas de nuestro Padre. Si no lo conocemos, estamos esperando respuestas del hombre. Entonces, dice el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahvé,
delante del atrio nuevo. Y dijo, allí él comienza a orar, él como líder, él como el rey. Estaban todos allí reunidos, pero él se levanta a interceder, se levanta a orar. ¿Y sabe cuál fue la oración? Usted lo debe de estar leyendo, se los voy a leer. Dice, Yuhei Bajei Elohei de nuestros padres, ¿no eres Elohim en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Elohei nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Somos el Israel, somos Israel. Usted y yo, si somos Israel, para nosotros también es esta promesa. Porque la tierra, dice, se la dio a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Entonces también es para nosotros. Sigamos. Y ellos, Josafat se estaba orando y dice, y ellos han habitado en ella y han edificado en ella Misrac a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Elohei nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué tremendo! Eso es lo que hace un líder. Y voy a hablar a los líderes en su casa, al varón, al sacerdote, a la mujer sabia que edifica. O hay una necia que dice no se puede, ya no lo vamos a hacer. Primero empezamos en nuestra casa. Aquí había un líder que se levanta para que se levante todo un ejército. Eso es lo que hace un intercesor. Eso es lo que hace alguien que está al frente. Y no es palabra de motivación, es lo que está hablando Josafat, lo que escrito está. Y dice el verso 13 que todo Judá estaba en pie delante del Todopoderoso. Y oiga esto, que me llamaba tanto la atención. Estaban con sus niños, sus mujeres y sus hijos. El pequeño, el mediano, el adulto, varones y mujeres, todos. Esto nos enseña, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque cuando viene hambre, como dice acá, espada, pestilencia, a una ciudad, a una nación, no le va a afectar solamente a uno. Le va a afectar a toda esa nación. Y todos somos llamados a levantarnos, a clamar. Si en la casa le afecta a uno, le va a afectar a todos. Si una situación en un hogar está afectando a una persona, no vea que va a terminar solo en uno. Al final termina afectándolos a todos. Y dice también que estaba allí a Jaasiel, hijo de Saharyahu, hijo de Benanyá, hijo de Jehiel, hijo de Matanyá. ¿Quién era? Un levita de los hijos de Asaf. Y sobre este que estaba allí, un levita,
dice que viene el Ruach del Todopoderoso en medio de toda la congregación. Es tremendo. Ahí había uno, el cual el Padre iba a usar. Sí, el rey se levantó a orar, pero uno tenía que llevar el mensaje del Todopoderoso. Una voz profética se levantó allí. Este varón levita, cuando recibe la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Dice: oye Judá, todo Judá, y ustedes moradores de Jerusalén. Yo me imagino hablándole. Y luego le dice: y tú, rey Josafat. Yahvé les dice así. Qué importante es. Y es algo tremendo porque el rey empieza a clamar por su pueblo y un levita sobre un varón, sobre un sacerdote, viene que el Ruach del Todopoderoso para que empiece a dar palabra. Y le dice: no temas ni se amedrenten delante de esta multitud grande, porque era grande, no era cualquier cosa. Pero había algo. Le dice: no es nuestra esta guerra es del Todopoderoso. Entonces mire, qué importante es que uno se levante en cada casa, en cada familia, que se levante esa voz profética, recibir dirección del Padre. Quizás aquí todos estaban con miedo, quizás todos estaban llenos de susto, pero en uno vino el Ruach del Todopoderoso y por medio de él dio palabra. Y me llena tanto de gozo de ver cómo ellos se levantan. Dice que en el verso 19, los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré se levantaron para adorar a Yuhei Bajei. No era la guerra de ellos, sí, no iban a pelear, pero tenían que adorar. Hay batallas que se ganan de rodillas, firmes en el campo de batalla con la espada, y otras adorando. Aquí había una batalla que se iba a ganar adorando, ¿sí? Y dice que, voy a leerles el 20, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos subían, Josafat, estando en pie, dijo: óyeme Judá y moradores de Jerusalén, cree en Adonai su Elohei y estarán seguros. Ese creer es obedezcan las instrucciones del Todopoderoso y crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Qué estaba prosperando acá? Porque este versículo ha sido mal utilizado para una prosperidad financiera. El ser humano no va a tener prosperidad en ninguna otra área de su vida cuando primero acá no haya prosperado. El profeta dio una palabra para que prospere su nefesh, porque su alma estaba decaída, porque el pueblo estaba con miedo, porque el pueblo estaba atemorizado. ¿Cómo ese pueblo iba a estar firme ante la batalla? No la iban a pelear, pero estaban viendo una multitud muy grande. Entonces, a veces, o se nos hizo creer que prosperidad, es que me va a traer dinero, me va a enviar dinero, es que el Padre me va a dar casa, carro. Primero, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo está nuestra nefesh? ¿Cómo está su emuná? ¿Está prosperada su emuná? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu nefesh. ¿Estás prosperando tu emuná, tu firmeza, tu convicción de creerle al Todopoderoso, o está ya en el piso? Entonces, qué importante es, porque a veces creemos que prosperar es lo económico, el dinero. Entonces vemos acá, ¿verdad?, cómo el rey se levanta y dice: crean lo que está hablando este varón levita,
la instrucción del Todopoderoso. Iban a ser prosperados en la batalla, pero primero prosperaron acá su nefesh. Recibieron fortaleza, convicción de lo que el Todopoderoso había hablado y se levantaron de forma diferente. Dice el verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire, aquí el rey da otra palabra. Y listo, cuando escuchan la palabra del rey, dice, y ha habido consejo con el pueblo. Voy a leer primero el 21. Puso algunos que cantaran y adoraran a Yahvé, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, alaben a Adonai, porque su misericordia es para siempre. El rey dice que da la instrucción y colocan personas, ¿verdad? Colocan a los levitas, a todos, cada uno en su lugar, pero también algunos para que adoren, para que canten, para que alaben. Cuando ellos se levantan a adorar, a entonar cantos de alabanza, el Todopoderoso puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Por qué toqué este pasaje? Porque también pasó aquí en los filisteos. Ellos también estaban los unos contra los otros. Y acá vemos que cuando terminan de adorar, el Todopoderoso se manifiesta. ¿Lloramos o adoramos? ¿Nos quejamos o adoramos? ¿Cuál es nuestra posición? Y habíamos hablado en estos días de la queja. Al Todopoderoso no se le va con queja, se va con adoración, con alabanza. Aquí podemos ver cómo ganaron una batalla, ¿verdad? Y dice que hubo aquí, en esta batalla, entre ellos confusión. Se mataban los unos a los otros. Y sabe, yo veía esta palabra confusión, tiene que ver con aflicción, alboroto, angustia, consternación, destrozo, pánico, quebrantamiento, turbación. Es tremendo. Dejémonos guiar en cada batalla por el Todopoderoso. No vaya usted y salga, aquí estoy. No. Haga como Josafat. Lo bueno, tomemos. Él va y pide dirección al Todopoderoso. Él se humilla. Él convoca a todo un pueblo. Está pasando una situación en su casa. Convoque a la familia. Mejor son dos que uno. Comience a orar. Si es el filisteo, va a haber turbación entre los filisteos. Si son los sirios, también van a caer. Pero, ¿lloramos o adoramos? Sigamos. Veamos el verso 21. Dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Así también todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Aquí es algo tremendo. Mire que dice que muchos hebreos hace algún tiempo se habían unido a las filas de los filisteos, que estaban con ellos. Abandonaron a los hebreos y se fueron donde los filisteos. Sí, es decir, peleaban del lado de los filisteos, ¿verdad? Pero dice que cuando ellos vieron todo lo que la mano del Todopoderoso hizo, ellos se pasaron de nuevo a las filas de Israel. Ellos nuevamente regresaron. Y aún dice que los que se habían escondido, ellos salieron. En este tiempo vamos a ver aquello. Vamos a ver cómo el Padre hace volver a la posición donde deben de estar. Y no debían de salir nunca.
aquellos que abandonaron sus posiciones, aquellos que se fueron donde no debían de salir, aún aquellos que se han mantenido como escondiditos en las cuevas, van a salir, porque la mano del Todopoderoso es la que se va a manifestar. Cuando el Padre se manifiesta, tiembla la tierra, hay pánico y van a salir, van a volver a las filas de los hebreos, van a volver a las filas del Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, miremos qué importante, cómo es el Padre. ¿Quién hizo esto? El Todopoderoso. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Escritura. Si vemos en Gedeón, ¿verdad? Cómo derrotó a los madianitas por la mano del Todopoderoso. Y ellos dicen que también fueron confundidos, ¿verdad? De una forma diferente, pero confundidos. Recordemos que eso está en Jueces 7:22. ¿Qué pasaba allí? Allí dice que 300 tocaban shofarot y que cuando ellos tocaron los shofarot, el Todopoderoso puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento de los madianitas. Qué importante es movernos conforme a la instrucción del Todopoderoso. A veces nos parece como que locura, pero así trabaja el Shaddai. Él se mueve, ¿verdad? Y Él hace como Él quiere. Aprendamos cómo Él nos llama a que hagamos. Y algo importante, como veíamos en Crónicas, la alabanza es un tambor de guerra en medio del campamento de los justos. La adoración. ¿Pero qué adoración? Adoración profética. Lo que se está restaurando. El tabernáculo caído de David, que muchos cantan y que piensan que es una canción y el tabernáculo, no, es la restauración de la adoración del pueblo del Todopoderoso. Yeshua dijo, vendrá el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en rúa y en verdad. Se tiene que adorar con conocimiento. ¿Y con conocimiento de qué? De las instrucciones. Porque los salmos son parte de la adoración. Yo les decía al principio, ¿verdad? Estaba tocando un Salmo 27. El Todopoderoso, el Shaddai, nuestra luz, nuestra salvación. No es solo un canto, es una declaración profética. En la atmósfera espiritual algo está aconteciendo. Sigamos. Entonces, mire cómo los israelitas salieron. Al escuchar que los filisteos huían, ellos también salieron. Es decir, los que estaban en cuevas, ya habíamos visto en clases anteriores, que la cueva simboliza el miedo, el pánico. Muchos estaban escondidos, pero de allí salieron. En este tiempo, muchos ministerios, les voy a decir lo que el Padre hoy en la mañana me revelaba, muchos ministerios que, como Débora, solo estaban acostumbrados a juzgar debajo de la palmera, el Padre los está sacando. Es tiempo de salir de debajo de la palmera. Estabas cómodo debajo de la palmera, es tiempo de salir. Muchos que han estado en cuevas, porque los intimidaron, porque les dijeron palabras que los intimidaron, los asustaron, los dañaron, sus corazones fueron heridos y se metieron en cuevas. Y dijeron, no, yo mejor aquí nomás, no quiero saber nada del ministerio, no quiero hacer nada. No, el Padre provoca que salgan de las cuevas y que se unan al ejército correcto, al ejército de Israel. No a los filisteos, no a los incircuncisos, no, al ejército de Israel. Es decir, a donde usted conoce Torá, las instrucciones del Abba y conoce de los profetas por revelación, no por conocimiento solamente. Sí, entonces dice el verso 23, así libró Yuhei Bajei a Israel aquel día. Así libró ¿quién? Saúl.
Jonathan, el Todopoderoso. Él dio una victoria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a obedecer instrucciones. Dejemos que cada batalla que se presenta, nosotros pidamos la instrucción y el Padre nos diga cómo pelear. Él va a dar la victoria. Hay veces que solo tienes que callar. Callar. Y más adelante vas a ver respuestas. Hay momentos a donde tienes que estar quietos. Y vas a ver, así como miraron los centinelas de Saúl, cómo los filisteos huían. Hay tiempos a donde solo tienes que callar, estar quieto, y luego vas a ver cómo los enemigos huyen. Sigamos. Verso 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Es tremendo. Yo digo, si estuvieron en apuros, y dice que fueron puestos en apuro nuevamente, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ay, esto es tremendo. Imagínense que Saúl no se lo dijo el padre. No, esto él lo hizo porque quiso. Juramenta, o como dice, había juramentado. Juramentado, esta palabra, alá, quiere decir conjurar, pero usualmente en mal sentido. Juramentar, un juramento, jurar, maldecir, perjurar. ¿Qué significa maldecir? Colocar bajo juramento. Usado en muchos casos con referencia a personas que traen maldiciones sobre sí mismos, en caso de ser culpables por hacer el mal. Entonces, él juramenta al pueblo. Él dice: si ustedes comen pan, los introduce en un ayuno. Prácticamente, los introduce a un ayuno. Y le dice: nadie va a comer pan antes de que yo tome venganza de mis enemigos. El que coma pan será maldito. ¿Sí? Entonces, este juramento de Saúl, ¿sí?, traía maldición si alguien comía. Y mirándolo desde este punto de que nos dice que es colocar bajo juramento a una persona, pero no cualquier juramento, no un juramento bueno, sino un juramento de maldición. Podemos decir que Saúl insensatamente seguía actuando. Muchas veces en medio del pueblo del Todopoderoso se hacen cosas o se cometen actos de los cuales traen consecuencias de maldición. Sí, hay un caso en el libro de Jueces, usted lo puede leer en su casa, capítulo 17, a donde habla de los ídolos en la casa de Micaías, a donde a la mamá se le pierde un dinero y ella dice que el que se haya cogido el dinero, ¿verdad?, sea maldito. Eso dice ella. Y resulta que el que le cogió el dinero fue el hijo. Y cuando el hijo escuchó eso que ella dijo, esa maldición, él le dice: yo tengo la plata, yo te la robé. Entonces imagínense que muchas veces se dicen palabras y podemos estar haciendo que alguien de los nuestros caiga en esa maldición. ¿Sí? Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sí? Qué importante es enseñar las instrucciones, por eso a los hijos. Esta madre, ella dijo: el que me haya robado el dinero sea maldito. Y era su propio hijo. Entonces,
qué importante es enseñarle a los niños principios, pero sobre todo la escritura, porque es la escritura que va a provocar temor en el corazón de ellos, ¿sí? Muchas veces, aún en medio del pueblo creyente, se dicen palabras de maldición. ¿Cómo es eso? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si entre el esposo y la esposa no hay un acuerdo por un trabajo? Y no quiere que llegue, ¿verdad? Y resulta, dice, ay, ojalá se le dañe el carro. Ojalá, y se enojan y comienzan a decir palabras de maldición. Ojalá lo boten del trabajo. Por decir un ejemplo. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿sí? Y aún si vamos a pronunciar palabras de maldición. Acá Saúl creía que este juramento no implicaba nada, ¿sí? Entonces, esta palabra de juramento de Saúl fue usada para colocar a todo un pueblo, ¿verdad? Y lo más tremendo es que dice que el pueblo estaba desfalleciendo de hambre. Tenía hambre, eso dice. Pero como fueron puestos bajo juramento, ellos no podían comer. Y a causa del juramento, bajo maldición de Saúl, que dijo, maldito el que coma pan antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos, en aquel día los soldados, dice que no probó pan. Es decir, estaban decayendo por el hambre. Si hoy lo llevo, esta porción, no a un pan natural, y lo llevo a las congregaciones. En este tiempo, mucho pueblo está desfalleciendo de hambre, pero no por un pan natural, sino por la palabra. Usted sabía que lején, pan, es la palabra, la dabar de nuestro Padre. Esa palabra que para vida eterna permanece. Y de hecho, el profeta Amos, capítulo 8, verso 11, dice, vienen días, afirma Adonai, en que enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Adonai. En este tiempo hay mucha hambre. Y hambre por la palabra, por el ején de nuestro Abba. Pero ¿qué pasa? Mucho pueblo desfallece. Mucho pueblo no sabe cómo reaccionar ante el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque muchos líderes, pastores, así como Saúl, han hablado palabras de maldición contra aquellos que están desfalleciendo de hambre. ¿Cómo es eso? Impiden que sean saciados de los graneros del Todopoderoso, donde hay pan y vino, donde hay Torá y profetas, porque los ponen bajo maldición. Y les dice, si te vas de acá, te va a ir mal. Si usted va a escuchar la Torá, vea, eso es un peligro, no vaya. Usted, vea, no sabe lo que le va a pasar. Se va a perder su ministerio. Hoy hay muchos como Saúl, juramentándole así al pueblo. Y el pueblo con hambre, el pueblo queriendo comer lején. Así estaban los soldados de Saúl, con hambre, desfalleciendo. Tenían hambre. Pero él los puso bajo un juramento de maldición. Muchos maldicen si alguno se va de un lugar. Lo ponen bajo maldición diciendo, aquí naciste, aquí te bautizaste, yo hice la oración de fe y tú perteneces a este lugar. Esa es la corriente de la religión.
Usted, de donde debe de nacer, es como le dijo Yeshua a Nicodemo. Para entrar, para ver el reino, tienes que nacer de agua y del Espíritu. De agua, ¿qué es eso? ¿Tengo que meterme al agua? Sí, hay que hacer una inmersión. Pero del agua significa con conocimiento de Torah. El agua es la Torah. Y el Ruach del Espíritu, claro. Entonces, en este tiempo, muchos están como Saúl. Porque no saben que se debe de nacer de Ruach, sí. Hay que hacer Teshuvah, retornar, volver al original. No es solo bautizándonos, mojándonos la ropa. No solo es eso. ¿Usted no ha visto cuántos se pueden haber mojado sus ropas y no ha pasado nada? Porque se creyó literalmente que era meternos en un río o en una piscina. Pero nunca nacieron, ni de Ruach, ni de agua. Entonces, sí hay que hacer una inmersión en las aguas, el Tevilá. Pero tenemos que hacer un Teshuvah, un retorno. No es por una oración de fe. No es porque le dijeron repite esta oración. No solamente, no es eso. Es por creer en Yeshua y obedecer a las instrucciones de Yeshua. No es solamente una oración de fe. Por eso hoy hay muchos que le dijeron y emocionados, movidos por sus emociones, pasaron y dijeron, sí, acepto. Y muchos se gloriaron y dijeron, 50 almas, ¿dónde están? Yeshua mandó ¿a qué? ¿A que hagan una oración de fe o a ser discípulos? Hacer discípulos es enseñarle lo correcto. Hacer discípulos es enseñarle la verdad. El ministerio de Yeshua se enfocó en hacer discípulos. Por eso la instrucción fue, vayan y hagan discípulos. Enseñándoles ¿qué? Todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Y qué enseñó Yeshua? Las instrucciones. Ya no voy a hablar Torah, porque en estos días alguien me dijo, no, están metiendo otra doctrina, que la Torah, que ahora todo es la Torah. Le dije, pero es que Torah son los 5 primeros libros de la Escritura. Siempre lo hemos leído, pero nunca escudriñamos, no fuimos a la raíz. Lo leíamos y no entendíamos. ¿Se acuerdan el eunuco y Felipe? Cuando le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo enseñe? Así estuvo por años el pueblo de Lava. Leía, pero no entendía. Pero en este tiempo el Padre está quitando los velos para que podamos ver, para que podamos entender lo que Él nos está hablando. Todos nosotros hemos sido llamados a ser parte de una sola casa, la casa de Israel. Y por eso el Padre nos está preparando a cada uno de nosotros. Dice el verso 25, seguimos en Samuel. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Tremendo. El pueblo que estaba desfalleciendo. El pueblo que estaba con hambre. Llega al campo y resulta que la miel estaba allí. Dice que había miel. ¿Usted sí conoce las características de la miel? La miel está compuesta por azúcar, así como una mezcla de aminoácidos. Bueno, esto lo consulté, no crea que yo lo sabía ya, así como se los estoy diciendo, ¿no? También está compuesta de vitaminas, minerales, hierro, zinc
y antioxidantes. La miel no solo se usa para endulzar, sino como antiinflamatorio, antioxidante y agente antibiótico. Es tremendo. Pues tuve que pedir ayuda para esto, ¿cierto? Pero tenemos que, por eso es que importante es que tenemos que conocer de todo para poder enseñar, ¿verdad?, al pueblo. No podemos ser neófitos y solo venir a leer. O sea que aquí había miel y aquí estaba la solución para los soldados. ¿Por qué? Porque ellos estaban desfalleciendo, o sea, desmayados, decaídos, pereciendo. No encontraron pan, pero encontraron miel. Pero resulta que ellos estaban bajo un juramento de maldición por Saúl y no podían comer. Aunque se estaban muriendo de hambre, aunque estaba la solución allí. ¿Y por qué esto de la miel? ¿Y qué tiene que ver esto acá con nosotros? Pues eso es literal, dirán muchos. Salmos capítulo 119, verso 103 dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, tu Torá, dice en otra traducción, son más dulces que la miel a mi boca. Esa es la escritura del Abba. Es agradable, es más dulce. Es lo que el pueblo en este tiempo necesita para restablecerse. En medio de un pueblo creyente que está desmayándose, decaído, oprimido, necesita miel. Necesita la Torá del Abacados. ¿Qué estaba hablando este salmo acá? ¿Verdad? Sí, acá habla de que cuán agradables son a mi paladar tus palabras. Veamos qué dice el Salmo 19, 7 al 10. La Torá es perfecta. Escuche lo que dice. Infunde nuevo aliento. Entonces el Salmo 119 me dice que la Torá es más dulce que la miel. Y el Salmo 19 me dice que la Torá es perfecta, que infunde nuevo aliento. ¿Qué necesitaba el pueblo? Aliento, levantarse. Se sentía derrotado, desanimado, desmayado. Seguimos en el Salmo 19. El mandato de Yuhei Bajei es digno de confianza. O sea, aquí está la verdad. Esa verdad que habló Yeshua. Da sabiduría al humilde. Qué tremendo. ¿Queremos sabiduría? Allí está. Los preceptos de Yuhei Bajei son rectos. Traen alegría al corazón. ¿Qué necesita una persona que está triste? El mandato de Yuhei Bajei es claro. Escuche esto. Porque vamos a seguir viendo acá Samuel. Es claro, da claridad a los ojos. El temor de Yahvé es puro, permanece para siempre. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Tremendo. Son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces, ¿qué les está faltando a muchos en este tiempo? A mucho pueblo creyente. ¿Qué le está faltando? Comer Torá. Comer de esa miel. Veamos el verso 26. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo tenía miedo a causa del juramento. Dice que la miel corría. En otra traducción dice que corría como agua. Es tremendo. El agua de la Torá trae restauración. Es tremendo. Mire acá.
El agua limpia, el agua restaura. ¿Recuerdan cuando Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Y de qué escritura hablaba Yeshua? Si ahí no se había escrito el Nuevo Testamento, como le llaman. ¿De qué escritura hablaba? ¿O qué cree usted que hablaba Yeshua? Torá y profetas. O el Taná. Torá, profetas, los salmos, los escritos. ¿Verdad? Entonces, creer, porque Yeshua dice, el que cree en mí. Esta palabra creer no es hacer una oración de fe, como nos dijeron. No. Es obedecer lo que Yeshua enseñó. Eso es creer en Mashiach, creer en Yeshua. Y mire acá, volviendo a Samuel, aunque el pueblo encontró miel que corría como agua, encontró lo dulce, lo delicioso, lo agradable, lo favorable para la salud, para reanimarse, no pudo comer. A causa del juramento bajo maldición que había puesto Saúl al pueblo. Veamos el verso 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano y mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué dijimos que pasaba, verdad? Cuando comemos Torah, ¿qué decía la palabra? El mandato de Yukei Bajei es claro, dan claridad a los ojos. ¿Y qué pasó con la miel que comió Jonatán? Dice que fueron aclarados sus ojos. ¿Sabe qué pasa cuando empezamos a comer Torah? Nuestros ojos están siendo aclarados. Entendemos cosas que antes, aunque conocíamos, no entendíamos. Porque sí conocíamos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, conocíamos los 5 primeros libros. Pero no entendíamos. Cuando venimos y comenzamos a comer Torah, nuestros ojos son aclarados porque el velo es retirado. La Torah es la miel. Cuando Jonatán coge la punta de una vara, ¿verdad? Y la introduce en el panal y se lo lleva a su boca, sus ojos fueron aclarados. Eso dice. Es tremendo. Es tremendo. Nos conviene comer Torah. Aunque muchos quieran poner en este tiempo bajo maldición a un pueblo, diciéndole, no vayas a escuchar Torah, cuidado te engañan, cuidado, porque muchos que no conocen hacen eso. Pero resulta que la Torah nos abre los ojos. Resulta que comer la miel de la Torah hace que se vaya aclarando nuestro entendimiento. Es como que cuando usted cierra los ojos, ¿verdad? Usted ve todo oscuro y no sabe dónde están las cosas, va a coger algo, pero cuando a usted se le aclara, tiene una visión diferente, que un panorama diferente. Y así pasa. Conocemos la Escritura, sí, pero cuando venimos a conocer desde la raíz, a través de la Torah, nuestros ojos son aclarados, se aclara el entendimiento. Lo que no entendíamos, ahora ya lo entiendo. ¿Sí? Entonces, él usó una vara. Yo quiero decirles hoy algo. Tú tienes una vara. Tú tienes una vara. Y resulta que vara tiene que ver con retoño, con brote, con germinar. En ti hay una semilla. Ya en ti fue depositada una semilla. De ti depende si tomas esa semilla para comer de la miel. Ya en ti está sembrada la palabra, ya la conoces la palabra.
pero necesitas que tus ojos sean aclarados. Necesitas recibir revelación de la palabra, necesitas recibir, ¿verdad?, lo que el Padre en este tiempo está mostrando. Tú tienes una vara, necesitas comer la miel, llevarla a tu boca para que tus ojos sean aclarados. Necesitamos comer. Muchos no quieren comer Torah. Muchos quieren solo profeta, lo profético, pero no quieren Torah. Y les voy a decir algo, una mala noticia para los que piensan eso, porque Torah y profetas es el engranaje del reino. No se puede funcionar en lo profético si yo no me alimento de la miel. La miel trae revelación. Fueron aclarados, que tiene que ver con luminoso, alumbrar, dar luz, glorioso, encender, amanecer. ¿Sabe qué le pasó a Jonathan? A Jonathan le pasó lo que dice el Salmo 19. El mandato de Yuhei Bajei es claro, da claridad, da luz a los ojos. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que todos, y muchos usan este pasaje, levántate y resplandece porque ha venido tu luz? Y el esplendor de Yuhei Bajei o del Shaddai se levanta sobre ti. ¿Cuántos? ¿Ahora entiendes de qué habla Isaías? Necesitamos comer la miel de la Torá para que verdaderamente resplandezca, para que sea luminoso lo que el Padre ha depositado en ti. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestro entendimiento sea alumbrado. A Jonathan se le iluminó el rostro. No desfallezcamos de hambre cuando el Padre nos ha dejado de su miel. Está en el campo ya. Dice que acá entraron en el campo y se encontraron. Ya está esa miel. Está lista. De cada uno de nosotros depende comerla. Vamos a ver el 28. Entonces, habló uno del pueblo diciendo, tu padre le ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. ¿Sabe algo? Usted se ha visto, yo me imagino que aunque sea en la televisión debe haber visto cuando un soldado, bueno, el soldado es el que está en el pelotón, el que está al frente de los soldados, le dicen, y diga tal cosa, y comienzan a repetir lo que dice, ¿verdad? Lo que dice el general o lo que dice el que está al frente de ese pelotón de soldados, ¿verdad? Y ellos comienzan y dicen, sí señor, adelante. O sea, lo que repite el líder, eso van repitiendo. Entonces, Saúl les hizo repetir. Voy a poner un ejemplo. Les dijo, escuchen, el que coma pan antes de que yo me venga, haga venganza de mis enemigos, sea maldito. Júrenlo. Y ellos dijeron, sea maldito, todos. Pero resulta que en ese grupo no estaba Jonathan ni su escudero, porque recuerden que ellos no estaban. Entonces un soldado se le acerca a Jonathan y le advierte y le dice, tu padre puso al ejército bajo juramento de maldición. Le hizo jurar que sería maldito el que coma algo hoy. Mira, por eso todos los soldados están desfalleciendo. Es tremendo. En una guerra y con hambre. ¿Qué puedo decir hoy? El mundo está como está. Y muchos como Saúl, prohibiendo que el pueblo conozca la verdad. ¿En las naciones acaso no hay hambre? ¿En las naciones acaso no hay espada? ¿En las naciones acaso no hay guerras, terremotos, no hay de todo? Y muchos como Saúl impidiendo que el pueblo se alimente con el verdadero pan.
Pero recordemos que el Eterno visita la maldad. Entonces vemos acá a un Saúl actuar neciamente en tiempo de guerra, haciendo que su pueblo no coma. En tiempo de guerra, teniendo con hambre este pueblo. Actuó de forma necia. Puso en peligro la salud de los soldados. Sí, porque ya estaban desfalleciendo. ¿Se acuerda lo que le dijo el profeta Saúl? Neciamente has hecho. Todavía seguía actuando de forma necia. Cuando Jonathan escucha esto, verso 29, Jonathan dice, mi padre ha turbado la tierra. Miren ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, hubiera tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Es tremendo. Jonathan le dice, mi padre ha turbado la tierra, ha turbado el país, o ha agravado, ha afligido, ha atormentado. Hay quienes pueden estar turbando las personas, los lugares, las congregaciones, las familias. ¿A causa de qué? De los juramentos bajo maldición. ¿Cómo es esto? Muchos le dicen, miren, no salga o no vaya porque le va a ir mal. Y comienzan a decir palabras de maldición. O muchos que dijeron, primero muerto antes que cualquier cosa. O de aquí salgo solo muerto. Sin darse cuenta que pueden haber causado aflicción a sus vidas y a las de otros. Jonathan les testificó que la miel le volvió color al rostro. Jonathan le dijo, miren cómo estoy. Eso le dijo Jonathan. Mis ojos fueron aclarados. ¿Sabe por qué? Porque la Torá da vida. Y Jonathan les dice, si hubieran comido de lo que ustedes le quitaron a los filisteos, estarían con más fuerzas. Porque a causa de la batalla, todos ellos estaban exhaustos. Y dice el verso 32, cuando Jonathan le dice esto, el pueblo se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros, los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. ¿Y usted cuántas veces leyó esto? Y quizás ni siquiera entendió, ¿verdad? No entendíamos antes. Dice que el pueblo comió con sangre a causa del hambre, porque era mucho el hambre. La Escritura prohíbe comer sangre. En estos días alguien me preguntaba, ¿por qué? Levítico 17, 11 y 12 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo se les he dado para hacer expiación sobre el altar, y la misma sangre por la vida hará expiación. Ninguno comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes. Y es más, dice Levítico 17:10, el que coma sangre, yo pondré mi rostro contra la persona y lo cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que la vida está en la sangre. Quizás en este tiempo, claro, dice que antes la sangre era para expiación de pecados. Usted dirá, como muchos dicen, eso ya fue en otro tiempo. Pero veamos los principios espirituales. Ya no está vigente la forma de expiar a través de ¿qué? De un animal, porque Yeshua, ¿verdad? Él fue nuestro cordero. Pero sí está vigente el principio espiritual para que el Padre no nos separe de Él. Ese principio de no comer sangre está vigente.
Entonces muchos dicen que eso ya no. Entonces, tenemos que conocer, ¿verdad?, la escritura para saber que mucho de lo que está escrito, la forma ya no está vigente, pero el principio espiritual sí. Hoy muchos, por el error de aprender Torá, cometen el error de comer con sangre. ¿Cómo es esto? Es decir, toman rápidamente lo que encuentran en las redes, sin discernimiento o conocimiento cómo es la alimentación correcta. ¿Por qué? Porque usted en las redes se va a encontrar de todo. En las redes usted va a encontrar unos que lo arrastran al judaísmo, a los ortodoxos, a los mesiánicos. Pero Yeshua dijo, ni a derecha ni izquierda. No mires ni a derecha ni izquierda. Que tu mirada esté puesta en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Para eso necesitamos conocer a Yeshua. Sí, ¿cómo? A través de la escritura. Aquí vemos que Jonathan dio una buena idea de saciar el hambre del pueblo, pero no instruyó o no dio la dirección correcta. No dio la instrucción correcta. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía que comer con sangre. Es decir, sí podía comer, pero no con sangre. Lo mismo en este tiempo. Ya no matamos, no sacrificamos animales, pero no podemos comer la sangre. Pero eso usted lo va aprendiendo más adelante, cuando sus ojos, ¿verdad?, ya es quitada la venda. Yo lo único que hago es anunciarle, pero usted, a medida que va conociendo Torá, se van alumbrando los ojos del entendimiento y va a ir conociendo. Vamos a ver el verso más adelante que dice, el 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Yuhei Bajei comiendo la carne con sangre. Usted se ha puesto a pensar, que ¿por qué le dicen que el pueblo peca? Porque estaba comiendo con la sangre. Bueno, pero eso fue en el antiguo pacto. Sí, pero los profetas nos enseñan. Yeshua dijo, yo no vine a abolir los profetas. Y esto es lo que me enseña el libro del profeta Samuel. Que el pueblo pecó porque comió con sangre, con la sangre. Y él les dice, Saúl les dice, ustedes han prevaricado, ruédenme acá una piedra grande. El pueblo pecaba porque estaba quebrantando un mandato de la Torá, lo que les leí en Levítico. Por eso debemos de comer Torá y profetas. Debemos de comer pan y vino, que es la alimentación correcta. No podemos comer solamente los profetas, porque no vamos a entender entonces de dónde sale esto de que el pueblo pecaba porque comía con sangre. Y Saúl les dice, ustedes han prevaricado, en otras palabras, ustedes son unos traidores. Traigan una piedra grande. ¿Qué iba a hacer Saúl con esa piedra? Veamos el siguiente versículo. Además dijo Saúl, espárzanse por el pueblo y diles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y dególlenlas aquí y coman y no pequen contra Adonai, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Saúl da una instrucción que le lleve cada uno su vaca, su oveja, para degollarla allí. Y que ahí tenían que comer. ¿Qué pasaba al momento de degollar? Salía la sangre, ¿cierto? Tenía que salir esa sangre. La piedra iba a servir para degollar allí los animales, ya que ellos lo habían degollado, ¿dónde? Dice que en el suelo. Entonces, mire, aquí hay algo importante, ¿sí? Dice el verso 35. Allí edificó Saúl altar a Yuhei Bajei. Este altar fue el primero que edificó a Yuhei Bajei.
Dice que allí Saúl, ¿verdad?, edifica un altar. Altar, la palabra altar, tiene que ver con lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí sacrificaron a las vacas, las ovejas, ¿verdad?, a los animales que llevaron. Y en este tiempo, como les decía, ya no es los animales, ¿verdad? Ahora nosotros nos presentamos como esa ofrenda, ¿verdad? Y recuerda usted lo que nos enseña la Escritura, que las ofrendas no podían estar enfermas, las ovejas, las vacas, ni enfermas ni sucias. Si nosotros ahora somos esa ofrenda, ¿verdad?, ¿cómo estamos nosotros presentándonos delante del Padre? Nosotros somos los que tenemos que morir, ¿pero a qué? Al ego, al orgullo, a la vanagloria, ¿verdad? En ese altar tiene que ser un altar de sacrificio para nosotros, a donde debemos de morir. Recordemos que eso lo hemos estudiado en Torah, ¿verdad? El altar no es un escenario. Hoy, ¿qué vemos en las congregaciones? Escenarios, luces, donde cada uno eleva su ego, su orgullo. Yo toco muy bien el piano, yo toco el mejor instrumento, yo soy el que adoro, yo soy, en fin. Se convirtió en un escenario de exhibición, no un lugar de sacrificio. El verdadero altar es un lugar de sacrificio, eso dice la traducción. Es un lugar de sacrificio donde muere nuestro yo, nuestro ego, donde somos partidos, porque la ofrenda tenía que ser partida, donde hay dolor, no el lugar de exhibición como ahora se lo hace. Dice el verso 36, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos le dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego al sacerdote, acerquémonos aquí a Elohim. Note aquí algo tremendo de Saúl. Saúl, emocionado por la liberación que hubo, de ver a los filisteos que huyeron, ¿verdad? Ya dice que también degollaron las ovejas, el pueblo come. Y él da una instrucción y dice, descendamos de noche, los vamos a saquear y no vamos a dejar de ellos a ninguno. Y todo el pueblo le dice, haz lo que te parece. Luego le dice al sacerdote, vamos a orar al Todopoderoso. Qué tremendo esto, cuando debería de ser lo contrario. Debería primero, vamos a orar, qué dirección recibimos, qué instrucción nos da el Padre. Entonces, dice que primero da la instrucción al pueblo y luego dice, sacerdote, ven, vamos a orar. Y resulta en el verso 37 dice que sí oró, consulta a Elohim y le pregunta, ¿descenderé a los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano, en mano de Israel? Mas el Shaddai no le dio respuesta aquel día. Es tremendo. Él no le respondió. Algo estaba pasando. No hubo respuesta. Y dice que, como no tuvo respuesta, ¿verdad? Entonces Saúl dijo, vengan acá todos los principales del pueblo y sepan y miren en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Yuhei Bajei, que salva a Israel, que aunque fuera en Jonathan, mi hijo, que de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le diera respuesta. O sea que cuando Saúl consulta al Todopoderoso y no le responde, él dice, algo está pasando. Venga todo el pueblo, manda a llamar a todos.
en qué han pecado. ¿Qué pecado hay? Porque no hay respuesta. Algo está pasando, ¿verdad? Y dice el verso 39 que Saúl, ¿verdad?, había dado un decreto de muerte, aún diciendo que si era su hijo el culpable, él moriría. El pueblo ya sabía que era Jonathan, porque algunos lo vieron y le advirtieron. El pueblo conocía que Jonathan había comido la miel y se quedó en silencio. Y dijo Saúl luego a todo Israel: ustedes estarán a un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió: haz lo que bien te pareciere. ¿Sabe algo? El pueblo como que decía: bueno, Saúl, tú siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Saúl quería estar seguro quién era el que pecó. Ustedes párense allá, le dijo todo el pueblo, y yo y Jonathan estaremos a un lado. Y el verso 41 dice que Saúl comienza a orar al Todopoderoso y le dice: Yuhei Bajei, Elohei de Israel, da suerte perfecta. O sea, respóndeme, dime quién ha pecado, quién es el culpable. Y dice que la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl. ¿Por qué sobre los dos? Si dice que solo el uno comió la miel. Vamos a ver. Y el pueblo salió libre. El pueblo no tenía culpa acá, ¿verdad? Ya estaban entre los dos. Y Saúl, como ya quedaron los dos, dice: echen suerte entre mí y Jonathan mi hijo, porque ya quedaron los dos. Echen suerte entre los dos. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Saúl quería saber, bueno, ¿qué pasó acá? Cuando la suerte cae sobre Jonathan, Saúl le dice a Jonathan: declárame lo que has hecho. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el pecado? ¿Sí? Eso le dice. Y Jonathan le cuenta. Sí, le dice: ciertamente yo gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir por eso? ¿He de morir porque comí un poco de miel? Eso es lo que le dice, ¿verdad? Y Saúl le dice: así me haga Elohim y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. En otra traducción dice: si tú no mueres, que Yuhei Bajei me castigue sin piedad. Es tremendo. Es tremendo lo que aquí Saúl, al enterarse que era su hijo, ni siquiera pide explicación, pero ¿por qué lo hiciste? Él no sabía, ¿verdad?, que Jonathan lo hizo porque no conocía. No estaba allí en medio del campamento cuando él hizo juramentar al pueblo. Pero sabiendo que era su hijo, ni siquiera intercedió, no dijo: es mi hijo, no, sino que dijo: no, vas a morir. Le dice eso: y si tú no mueres, que me castigue. Y cuando el pueblo escucha esto, ¿verdad? Porque Jonathan no había escuchado, ni nombró, ni él aceptó el juramento porque no estaba en el campamento. Cuando el pueblo escucha esto, ¿verdad? Porque cualquier otro padre, no, pues se postra a clamar y dice: perdóname. En fin, comienza a clamar por el hijo. Pero él no, es más, lo condenó más. Le dijo: no, si tú no te mueres, que me castigue más, sin piedad. Entonces, el pueblo, cuando escucha esta actitud de Saúl, el pueblo se levanta y le responde a Saúl y le dice: ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Yuhei Bajei, que no ha de caer un cabello de su cabeza en la tierra, pues que ha actuado hoy con Elohim. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. ¿Por qué? Quizás aquí no habla más, pero es el pueblo el que intercede por Jonathan. Pero su padre
dictó otro decreto y sentencia de muerte. Es tremendo. Aquí podemos ver la insensatez. Vamos a hablar así. En lo real, muchos padres, conociendo que sus hijos, ¿verdad?, han cometido, nosotros mismos en otro tiempo no conocíamos la Torá como ahora la conocemos. Hicimos tantas cosas, ¿verdad?, y nuestro Padre nos ha perdonado, porque en otro tiempo desconocíamos. Y hoy en este tiempo nosotros queremos juzgar a mucha gente que no conoce, porque nosotros ya conocemos. No debe ser así. Dice la Escritura que en otro tiempo, que el Padre, en otro tiempo a nosotros nos dejó pasar la ignorancia, porque desconocíamos, éramos ignorantes. Hay consecuencias, sí, pero hay cosas que lo hicimos porque no conocíamos, como ahora que el velo se nos está retirando de los ojos, ¿verdad? Hay cosas que en este tiempo ahora sí sabemos. Entonces el pueblo clama por Jonathan, porque él lo hizo por desconocimiento de este juramento. ¿Cómo va a morir? Entonces dice que el pueblo libró de morir a Jonathan allí, en ese momento. Pero aquí habían unas palabras de Saúl sobre la vida de su hijo Jonathan. Quizás en ese momento no murió, pero si seguimos leyendo el libro del profeta Isaías, recordemos cómo cayó Jonathan y Saúl, ¿verdad?, en el mismo tiempo de la batalla, en una misma batalla. Entonces, quizás aquí no murió ni Saúl ni Jonathan, pero más adelante murieron a filo de espada. Murieron también. Entonces, que nuestras palabras sean para bendecir, para hablar bien a nuestros hijos, a nuestra familia, que sea para hablar bien, porque quizás no se cumpla en el momento que habla, pero sí más adelante. Y Saúl mismo dijo que aún si tú no mueres, que Yahvé me castigue a mí sin piedad. Recordemos que el Todopoderoso le había dicho sí, que le quitaba el reino, pero no que moriría de esa forma. Entonces, mire qué importante es que nosotros no seamos insensatos al momento de hablar. Aquí vemos ya en el verso 46 que aquí Saúl dejó de seguir a los filisteos. ¿Por qué dejó de seguir? Porque el Todopoderoso nunca le dijo ve y síguelos, o ve y ataca. ¿Sí? Entonces, al no tener respuesta de atacar, él deja de perseguirlos y se va. Eso es, para nosotros en este tiempo, no vayas donde no te envía el Padre. No hagas lo que Él no te pide que hagas. Él no recibió respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? Voy a atacar. El Padre no le dijo nada. Se quedó en silencio. Entonces, qué importante es nosotros recibir instrucción del Padre. ¿Qué tenemos que hacer? A veces actuamos por impulso, actuamos a la ligera o hablamos a la ligera. Decimos cosas que más adelante pueden traer consecuencias. Yo veo a un Saúl que con sus palabras trajo también maldición a la vida de su hijo. Sí, el pueblo lo libró en ese momento de morir. Pero lo que dijo Saúl sobre su hijo, tú vas a morir, tienes que morir, trajo consecuencias a la vida de Jonathan. Tengamos mucho cuidado. Saúl nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca clamó por la vida de ese hijo, sino más bien, en otras palabras, digamos, lo hundió más. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que nuestras palabras sean para bendecir y no para traer condenación, no para traer muerte. Que de nuestra boca salgan palabras para traer vida a los nuestros. Quizás en otro tiempo pudimos haber dicho palabras, pero que este es el tiempo para clamar y pedir misericordia para aquellas personas que con nuestra boca pudimos hablar palabras de maldición.
Podemos haber hecho juramentos bajo maldición o haber declarado lo que no debíamos de hablar. Por eso es que la Escritura nos ilumina el rostro, nos quita la venda para que entendamos por qué suceden muchas cosas en nuestra vida que a veces no entendemos. ¿Cuántas veces pudimos haber hablado mal, verdad? Y llegó eso malo a la vida de una persona. Que este es el tiempo para que nosotros podamos clamar y pedir rajen, misericordia al Todopoderoso, para que los libre, así como el pueblo en ese momento pidió por la vida de Jonathan, que en este es el tiempo que nosotros como pueblo nos levantemos a clamar también por todo el pueblo que no conoce de las instrucciones, no conoce de las Escrituras y está pecando contra el Dios Todopoderoso. Amén. Shalom, shalom a todos, que tengan una bendecida noche.